Desde la prisión de Aylesbury, de la época victoriana, donde los reclusos sufren aislamiento, hasta la cultura violenta y racista del correccional de Walnut Grove, esta lista expone el lado oscuro de la justicia de menores. Estas prisiones, y las historias que se cuentan en ellas, te escandalizarán e indignarán. Sin perder un momento, entremos en materia. Aylesbury Young Offender Institution. La prisión de Su Majestad de Aylesbury es una histórica prisión de formación de categoría C, situada en Aylesbury, Buckinghamshire, Inglaterra. Establecida a principios del siglo XIX, la actual instalación de la época victoriana lleva en funcionamiento desde 1847 y ha sufrido varias transformaciones para servir a diversos fines. Situada al norte del centro de Aylesbury, en Bearton Road, la prisión está bajo la gestión del Servicio de Prisiones de Su Majestad. El lugar tiene una larga historia de alojamiento de reclusos, que se remonta a 1810, cuando había una prisión anterior en la zona. A lo largo de los años, HMP Aylesbury ha funcionado como cárcel del condado, prisión de mujeres adultas a partir de 1890, reformatorio de niñas en la década de 1930 y prisión de hombres adultos entre 1959 y 1961. Desde 1899 alberga exclusivamente a reclusos de larga duración. La Young Offender Institution fue objeto de un severo escrutinio por sus condiciones brutales e inhumanas, lo que llevó al gobierno a imponerle medidas especiales. Los reclusos han soportado condiciones similares al confinamiento solitario, encerrados solos en sus celdas hasta 23 horas al día. Según un informe, muchos jóvenes recibían menos de una hora al día fuera de la celda, lo que contribuía a la frustración y al mal comportamiento. La práctica sistémica del aislamiento en Aylesbury tenía efectos perjudiciales para los jóvenes reclusos. Se les privaba de contacto e interacción significativos. A menudo se les obligaba a comer solos en sus celdas y carecían de oportunidades de higiene básica, y algunos no podían ducharse durante días. Las restricciones se extendían al contacto telefónico con sus familias. Las inspecciones oficiales revelaron que entre el 30% y el 42% de los reclusos permanecían encerrados en sus celdas durante el día, lo que contribuía a la frustración y al mal comportamiento. La escasez de personal y los altos niveles de violencia se identificaron como factores contribuyentes. La violencia era generalizada y 1 de cada 12 reclusos cumplía cadena perpetua. El Joy de Aylesbury, que albergaba a algunos de los reclusos jóvenes más problemáticos, luchaba por mantener el control, recurriendo a menudo a medidas punitivas. La Asociación Médica Británica, junto con otras prestigiosas organizaciones médicas, sumaron sus voces al coro de la preocupación. Hicieron hincapié en el impacto perjudicial del aislamiento solitario, destacando el mayor riesgo de suicidio y autolesiones entre las personas así confinadas. Su definición de reclusión en régimen de aislamiento abarcaba cualquier forma de aislamiento físico que privara a las personas de un contacto significativo durante periodos prolongados. El Joy de Aylesbury, un lugar de último recurso para algunos de los reclusos jóvenes más problemáticos, luchaba por mantener el orden. El parlamentario local, David Lidington, reconoció las intrincadas complejidades de gestionar una población así. Aylesbury Joy alberga a muchos de los presos jóvenes más difíciles del país, la mayoría de los cuales han cometido delitos graves, y el personal trabaja con gran profesionalidad en un entorno muy difícil. La situación en Aylesbury GOI no es un incidente aislado, y refleja los retos a los que se enfrentan los centros penitenciarios de todo el mundo. Otro ejemplo de un centro que se enfrenta a retos similares es el correccional Wabash Valley de Indiana, que también ha luchado por mantener el orden y gestionar su difícil población. Correccional Wabash Valley, Indiana. Enclavado en la campiña al sur de Terre Haute, Indiana, se encuentra el centro penitenciario Wabash Valley. Esta prisión, situada en Haddon Township, condado de Sullivan, justo al norte de Carlisle, se ha ganado una reputación por su enfoque especializado de las correccionales y el bienestar de los reclusos. Uno de los programas distintivos del centro es la Unidad de Necesidades Especiales, SNU, una iniciativa de tratamiento de salud mental diseñada para atender las necesidades específicas de los delincuentes con enfermedades mentales graves. La SNU adopta un enfoque específico de la rehabilitación, evaluando y colocando a los participantes en un sistema de fases adaptado a sus necesidades específicas. A pesar de esta navegación tranquila, parece que algo huele mal bajo las aguas. En el pasado, un grupo de reclusos se manifestó contra el deterioro de las condiciones. Su método de protesta elegido fue la huelga de hambre, una medida desesperada para llamar la atención sobre sus demandas urgentes. Estos reclusos no buscaban meras mejoras, sino el fin de prácticas concretas que vulneraban sus derechos básicos. Sus demandas inmediatas incluían 3 cambios clave:
En primer lugar, pedían que se les retirara la vigilancia constante de las celdas vigiladas por cámaras. En segundo lugar, pedían protección frente a los malos tratos del personal. Y, por último, exigieron que se pusiera fin a la manipulación, confiscación y retención de su correspondencia, una práctica que los aislaba aún más. Esta huelga de hambre no fue un acto impulsivo, sino una respuesta a una serie de problemas que habían asolado la prisión durante meses. Entre los huelguistas de hambre se encontraba Shaka Shakur, preso político que soportaba las duras condiciones del aislamiento en las unidades de control seguro de Indiana. Estas celdas de aislamiento, controladas las 24 horas del día mediante videovigilancia, habían sido criticadas como una forma de tortura psicológica que llevaba a los reclusos al límite de sus fuerzas. Las quejas de los reclusos iban más allá del aislamiento. Se enfrentaban a un sistema disciplinario que funcionaba con escasa transparencia y responsabilidad. Los informes disciplinarios, a menudo presentados impunemente por los guardias, podían dar lugar a un mayor aislamiento sin posibilidad de recuperarlo. Este falso sistema judicial negaba a los reclusos protecciones civiles básicas, como la representación y el acceso a las pruebas. Richard Allen, sospechoso de los trágicos asesinatos en Delphi de Abby Williams y Libby German en febrero de 2017, se encontró en el centro de una batalla legal, con sus abogados planteando preocupaciones sobre las condiciones de su confinamiento. Allen alegó malos tratos y trato desigual en comparación con otros detenidos en prisión preventiva. En diciembre de 2023, fue trasladado del centro penitenciario de Westville al centro penitenciario de Wabash Valley. Los abogados de oficio de Allen presentaron una moción para trasladar a su cliente, citando preocupaciones sobre su trato y el impacto de su ubicación actual en su capacidad para proporcionar una representación eficaz. Argumentaron que Allen estaba siendo sometido a condiciones que diferían significativamente de las experimentadas por otros detenidos en prisión preventiva en cárceles de condado de todo el estado. Esta incoherencia no es exclusiva del caso de Allen, ya que otros centros también han sido objeto de escrutinio por motivos similares. Un ejemplo es la unidad de menores de HMP Park, que ha sido objeto de escrutinio por el trato que dispensa a los delincuentes juveniles y por las condiciones a las que se enfrentan durante su detención. Unidad de menores de HMP Park. HM Prison Park, situada en el corazón de Bridgend, Mid Glamorgan, Gales, es un centro penitenciario único en la región. Gestionada por G4S, es la única prisión de gestión privada de Gales y presenta un modelo distinto de encarcelamiento en el país. La historia de la prisión se remonta al desarrollo de un contrato de iniciativa de financiación privada en enero de 1996, cuya construcción corrió a cargo del grupo Costain, con un coste de 82 millones de libras. HM Prison Park abrió sus puertas en noviembre de 1997, uniéndose a HMP Altcourse como una de las primeras prisiones del Reino Unido financiadas, diseñadas y propiedad del sector privado. En sus primeros años, la prisión de Park se enfrentó a importantes retos. Un informe de 1999 del inspector jefe de prisiones de Su Majestad puso de manifiesto la preocupación por los fallos de la tecnología de seguridad, el racismo anti-inglés de los reclusos galeses y un preocupante número de suicidios. Sin embargo, en marzo de 2001, un informe posterior señalaba una notable mejora en el funcionamiento de la prisión. A pesar de estos avances, la prisión de Park siguió sometida a escrutinio. En agosto de 2004, un informe de la Junta de Supervisión Independiente la consideró la prisión privada con peores resultados de Gales e Inglaterra. El informe incluía un fracaso repetido para llenar la unidad de prisión preventiva de menores de 28 camas y la incapacidad continua para cumplir ciertos requisitos contractuales. Otras inspecciones revelaron índices alarmantes de victimización entre los delincuentes juveniles. Casi 2/3 de los chicos inspeccionados declararon haber sido víctimas de sus compañeros, lo que arrojó luz sobre las terribles condiciones de la prisión. Si bien la unidad de jóvenes de Park, en Bridgend, ha sido elogiada por sus esfuerzos para mejorar las normas de comportamiento y el inspector jefe de prisiones de SM ha reconocido una mejora significativa, el informe de inspección también ha desvelado un panorama inquietante de la vida en prisión. Dirigida por la empresa de seguridad G4S, la unidad de menores fue objeto de críticas, ya que el 44% de los delincuentes declararon haber sido víctimas del personal, y un sorprendente 63% de los 43 chicos encuestados afirmaron haber sido víctimas de otros delincuentes. Además, el 37% declaró haber sufrido agresiones físicas.
A pesar de reconocer una disminución de la violencia, el organismo de control subrayó que la prevalencia seguía siendo demasiado alta, instando a Park a abordar los entornos inseguros y la victimización. La inspección, realizada en octubre de 2017, impulsó la introducción de iniciativas para hacer frente a estos problemas, y el inspector recomendó la realización de encuestas para medir las experiencias de los chicos, sus familias y cuidadores en relación con los problemas de acoso escolar. Peter Clark, inspector jefe de prisiones de Su Majestad, reconoció los esfuerzos de la dirección por mejorar los estándares y afirmó: «En nuestra última visita, nos decepcionó ver cierto deterioro, con una institución cada vez menos segura y menos respetuosa. En esta inspección, sin embargo, nos quedó claro que, con un buen liderazgo y un grupo de personal revitalizado, el deterioro se había detenido, y de hecho, era evidente una mejora bastante significativa. Sin embargo, las historias de abusos e intimidación en las prisiones de menores son demasiado comunes, y otra institución en particular destaca como ejemplo notorio: la Brinsford Prison Young Offender Institution. Esta prisión se ha ganado la reputación de ser un auténtico infierno, con relatos de abusos y malos tratos realmente inquietantes. Prisión de Brinsford, institución para jóvenes delincuentes. La prisión HMPIIOI de Brinsford, situada en el pueblo de Featherstone, en Staffordshire, Inglaterra, tiene una larga historia como prisión masculina de categorías B y C e institución para jóvenes delincuentes, IOI. Brinsford, gestionada por el Servicio de Prisiones de Su Majestad, abrió sus puertas por primera vez en 1991 y desde el principio se enfrentó a retos que marcarían su reputación en los años venideros. Los primeros años dejaron al descubierto unos cimientos problemáticos, ya que una inspección realizada en 2001 reveló un régimen negligente que no llegaba a comprender las necesidades de sus presos. Los altos índices de autolesiones, el temor generalizado a la inseguridad y una cultura de intimidación ensombrecían la institución. En respuesta, Brinsford experimentó una transformación, añadiendo 2 bloques educativos en 2002, con un renovado enfoque en la rehabilitación a través de la educación y la formación. Sin embargo, la prisión siguió lidiando con problemas de seguridad y bienestar de los reclusos. En 2003 se produjo un incidente notable cuando 4 reclusos se fugaron tras agredir a un funcionario de prisiones, robar las llaves y escalar el muro perimetral. Esta fuga llamó la atención sobre las deficiencias en las medidas de seguridad y la supervisión del personal. Los defensores de la reforma penal exigen el cierre inmediato de la institución para menores delincuentes de Brinsford, que el inspector jefe de prisiones, Nick Hardwick, describió como la peor que ha encontrado desde que asumió su cargo en 2010. Hardwick pintó un panorama desolador de HMIOI Brinsford en Wolverhampton, detallando celdas cubiertas de graffiti, ventanas rotas dejadas abiertas y condiciones insalubres que hacían inhabitables muchas celdas. La inspección reveló que la cárcel juvenil no había abordado ninguna de las preocupaciones planteadas durante la inspección anterior, en 2012, y en casi todos los aspectos, las condiciones se habían deteriorado significativamente. Hardwick emitió un comunicado en el que subrayaba: «Estos son los peores resultados globales que mi cuerpo de inspectores ha identificado en una sola prisión durante mi mandato como inspector jefe. En nuestras 4 pruebas de una prisión saludable, encontramos que los resultados son pobres». Frances Crook, representante de la Liga Howard para la Reforma Penal, pidió el cierre inmediato de la institución, citando el informe del inspector jefe que desvelaba un entorno inseguro, violento e ineficaz. Criticó el planteamiento del gobierno. En lugar de encerrar a adolescentes en condiciones miserables, dejando salir a algunos de sus celdas solo 10 minutos al día, el gobierno tiene que empezar a reconsiderar su política de malgastar fondos públicos y vidas de jóvenes entre rejas. En una línea similar, Hong Kong tiene su buena ración de polémicos centros de detención de jóvenes, siendo el Centro de Rehabilitación de Lai Chi un ejemplo notable. Centro de Rehabilitación Lai Chi, Hong Kong. Las historias que surgen del sistema de detención de menores de Hong Kong son, cuando menos, desgarradoras, con relatos de abusos físicos y trato deshumanizador que dejan marcas indelebles en los jóvenes reclusos. Paul Fu Hon Chin y Berry Lam Kai Shing, ambos de 28 años, compartieron sus experiencias, sacando a la luz la siniestra realidad que se esconde tras los términos ala de pollo y berza china en el tristemente célebre Centro de Rehabilitación Lai Chi. En el mundo de la justicia de menores de Hong Kong, donde un preso es clasificado como un joven de entre 14 y 21 años, estos términos adquieren un significado escalofriante. Paul Fu, al relatar su estancia en el centro de detención por posesión de drogas, describe su iniciación.
Sabes que es un lugar horrible, como el infierno, donde te pueden abofetear sin piedad en cualquier momento. Preferiría morir antes que quedarme allí. Esta introducción a la vida como preso juvenil marcó la pauta de lo que Fu describe como un lugar horrible como el infierno, donde se cernía la amenaza constante de una violencia física despiadada. Los malos tratos que sufrió Fu fueron más allá del ala de pollo, un fuerte golpe en la espalda con un codo al inclinarse. Fue testigo de cómo pateaban, daban rodillazos y sometían a otras formas crueles de castigo a los reclusos. Vio y experimentó cómo les obligaban a comer heces, lamer orina y soportar palizas. Incluso si les prohibía la higiene básica, dándoles apenas unos segundos para ducharse, nuestra dignidad destrozada poco a poco. La vida allí era como la de un perro. Durante el proceso de encarcelamiento, cosas como tu dignidad son destrozadas lentamente. Barry Lam Kai-shing, otro expreso juvenil, aún lleva las cicatrices emocionales. Comenta que se despertaba presa del pánico, con el corazón acelerado por el terror que le producían las palizas. Incluso años después, sueña con esos momentos, con el miedo aún fresco. Lam, que pasó 6 meses en un correccional por tráfico de drogas, observó una gran diferencia en el trato que recibían los presos adultos y descubrió que los funcionarios de las prisiones de menores empleaban medidas más duras, violentas y humillantes. La cultura del silencio en estas instituciones, reveló Lam, es omnipresente. Los reclusos temen hablar, creen que sus voces no serán escuchadas, o peor aún, que sufrirán represalias. El miedo a que se prolonguen las condenas silencia aún más a los reclusos. A diferencia de los presos adultos, los menores se enfrentan a condiciones flexibles y su puesta en libertad depende de las evaluaciones subjetivas de los funcionarios. La trabajadora social Rebecca Lam Wyman explicó: no hay una norma establecida sobre el rendimiento de los presos menores de edad y cuándo pueden ser puestos en libertad, así que depende mucho de la impresión que la gente tenga de ti, de si le caes bien y cree que cooperas. Los relatos de Fu, Lam y otros miembros del JPHRCG arrojan una luz necesaria sobre la urgente necesidad de reforma. Otro de esos dispositivos que necesitan una reforma es Centro Correccional Walnut Grove. El Centro Penitenciario de Walnut Grove, anteriormente conocido como Centro Penitenciario Juvenil de Walnut Grove, ha tenido una historia larga y turbulenta. Situado en Walnut Grove, Mississippi, el centro se inauguró en 2001 como prisión estatal, con ánimo de lucro, con capacidad para 321 reclusos. Con el tiempo, el centro se amplió y en 2009 albergaba a más de 1.000 reclusos, lo que lo convertía en el centro de menores más grande del país. La prisión ha estado en el centro de una importante investigación sobre corrupción llevada a cabo por el FBI, denominada Operación Mississippi Hustle, que reveló una amplia corrupción en el sistema penitenciario de Mississippi. Esta investigación condujo a la dimisión y condena de varios altos funcionarios, entre ellos el comisionado del MEDOC, Chris Epps, que se declaró culpable de cargos relacionados con sobornos y comisiones ilegales. En 2016, el estado de Mississippi cerró el centro penitenciario de Walnut Grove por motivos presupuestarios y por el descenso de la población reclusa. El correccional Walnut Grove ha estado plagado de acusaciones de terribles condiciones y una cultura racista, según antiguos y actuales empleados. El defensor de la justicia de menores, Richard Ross, dijo que era el peor de todos los centros del país. Una antigua empleada, Shanterria Mingo, funcionaria de prisiones que dimitió de Walnut Grove, describió sus experiencias de trabajo en la prisión. Destacó la falta de cámaras en funcionamiento, que en su opinión era deliberada para proteger el comportamiento ilícito de algunos miembros blancos del personal. Nunca deberían haber reabierto la prisión de Walnut Grove, afirma. ¿Cómo se puede tener una prisión abierta sin cámaras en funcionamiento? Mingo también alegó que había actividad sexual entre el personal y los reclusos, que se barría bajo la alfombra. Afirmó además que el personal directivo de Walnut Grove era abrumadoramente blanco y que había un claro aura de racismo, con privilegios que se concedían a los reclusos blancos en detrimento de los negros. Cuando dimití, algunos de los chicos colocaron pequeñas tarjetas en sus ventanas, dijo. Es algo así como una tarjeta de ayúdame, como si no estuvieran seguros o algo así. La prisión de Walnut Grove se ha ganado una notoria reputación debido a su historial de racismo, discriminación y agresiones violentas. Su inclusión en la lista de la revista Mother Jones de las 10 peores prisiones de Estados Unidos en 2013 subraya la gravedad de los problemas entre sus muros. Del mismo modo, Rikers Island, en Nueva York, también ha sido objeto de numerosas polémicas y se ha ganado la reputación de centro de pesadilla. Rikers Island, Nueva York.
Rikers Island, una isla prisión de 413 acres situada en el East River, tiene una notoria reputación por sus brutales condiciones carcelarias y ha sido objeto de numerosos escándalos e investigaciones. La prisión, que es la mayor cárcel de la ciudad de Nueva York, ha sido descrita como poseedora de una cultura del maltrato, con un largo historial de violencia, abusos físicos y mentales y abandono de sus reclusos. Los reclusos de Rikers Island se han enfrentado a diversas formas de brutalidad y abuso a manos tanto de los funcionarios de prisiones como de sus compañeros. Esto incluye agresiones frecuentes, el uso de reclusos como matones, agresiones sexuales, brutalidad por parte de los funcionarios y el uso excesivo del aislamiento. La prisión también ha sido criticada por su trato a los enfermos mentales, con informes de negligencia y cuidados inadecuados. Las condiciones de Rikers Island han provocado la muerte de varios reclusos. En un caso, un recluso llamado Jason Echevarria murió tras tragarse un paquete de detergente en polvo y no recibir atención médica. Otro recluso, Ronald Spear, fue golpeado hasta la muerte por funcionarios del correccional tras exigir ver a un médico. La prisión se ha visto sometida a escrutinio por el trato que dispensa a los reclusos menores de edad y ha sido objeto de una investigación federal sobre los abusos sistemáticos y la violación de los derechos de los presos. A pesar de los numerosos informes y sentencias contra la prisión, los cambios han sido lentos, y pocos funcionarios de prisiones se han enfrentado a enjuiciamientos o medidas disciplinarias. El testigo, John J. Lennon, tiene una historia que contar sobre su tiempo entre rejas, y es una historia de brutalidad y supervivencia. John Lennon pasó 2 décadas en algunas de las prisiones de máxima seguridad más conocidas de Estados Unidos, como Clinton, Attica, Sing Sing y Sullivan. Sin embargo, recuerda su estancia en Rikers Island como el capítulo más brutal de su encarcelamiento. Lennon describe la cárcel como un lugar de gran tensión e incertidumbre. Los reclusos son encerrados tras un arresto, a la espera de las fechas del juicio y de la fianza, a menudo denegada. Lennon ingresó por primera vez en Rikers Island a los 18 años, sorprendido en posesión de una pistola. Pasó un año en una cárcel para adolescentes, la C-74, que él y otros llamaban adolescentes en guerra. Dijo: «En mi primer día, un grupo de ñetas, una banda puertorriqueña, me dio una paliza después de que me negara a darles mis zapatillas. Como chico blanco, yo era la minoría en C-74. La enfermiza paradoja era que solo me sentía seguro cuando actuaba con violencia». La experiencia de Lennon pone de relieve los fallos del sistema judicial a la hora de abordar los complejos problemas de la delincuencia juvenil y la rehabilitación, tema recurrente en muchas prisiones, incluida la prisión juvenil de Lincoln Hills. Prisión juvenil de Lincoln Hills. La escuela Lincoln Hills es una prisión juvenil segura de tipo 1, ubicada en la comunidad no incorporada de Irma, en el condado de Lincoln, Wisconsin, IIUU. Lincoln Hills es un centro correccional juvenil para chicos gestionado por la División de Correccionales Juveniles del Departamento Correccional de Wisconsin. Está situado en un extenso campus de 800 acres. La historia de Lincoln Hills se remonta al verano de 1970, cuando abrió sus puertas por primera vez. A lo largo de los años, ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus condiciones brutales y abusivas. La prisión, que alberga a adolescentes condenados por delitos graves, ha sido objeto de numerosas denuncias e investigaciones sobre su gestión y trato a los reclusos. Un incidente especialmente perturbador en el que se vio implicado un recluso de 17 años, Kenyadi Evans, sacó a la luz los problemas de Lincoln Hills. En una caótica noche de noviembre de 2015, Evans, que iba sin camiseta y esposado, se negó a acatar las órdenes de 2 guardias y les desafió: «Si queréis hacer algo, hacedlo ya». Cuando un tercer guardia, Jeff Butler, llegó al lugar, Evans profirió una amenaza similar. En un arrebato de frustración, Butler empujó a Evans a su habitación y cerró la puerta de un portazo, causando graves lesiones en el pie del adolescente. La peor pesadilla de una madre se desarrolló en los confines de Lincoln Hills. Heather Adams, una madre preocupada, expresó sus temores y frustraciones acerca de la instalación que albergaba a su hijo de 17 años, Caleb, un recluso. Adams pintó un cuadro inquietante de la vida dentro de Lincoln Hills, describiendo una falta de transparencia y una alarmante frecuencia de incidentes violentos. «Creo que nunca han ofrecido una visita a las instalaciones, lo que me parece alucinante porque se considera la escuela de Lincoln Hills», dijo, haciendo hincapié en el aspecto educativo que parece eclipsado por las realidades más oscuras de la institución. Las experiencias de Caleb entre los muros del centro son desgarradoras. Adams relató: «Creo que lo que más le asusta es cuando le asaltaron todos esos niños a la hora de comer. Vio cómo golpeaban y hospitalizaban a esos guardias, que eran buenos guardias,
y muy amables con los niños. El ataque del almuerzo no fue un incidente aislado. Adams reveló que solo 2 semanas antes, Caleb había estado jugando al fútbol cuando fue agredido y acabó con un ojo morado. Fui a visitarle y tenía un ojo morado muy grave y me dijo que tenía miedo de presentarse porque temía por su seguridad si delataba a los otros chicos. La respuesta del Doc a los problemas de la prisión juvenil de Lincoln Hills pone de manifiesto una situación compleja. Aunque reconocen los problemas y dan prioridad a la seguridad de los jóvenes, los últimos acontecimientos, incluidas agresiones y un motín, indican un fallo en la seguridad y la gestión. Esto ha suscitado preocupación por la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Este delicado equilibrio entre seguridad y reforma es un reto constante, como se pone de manifiesto en el caso de la Escuela Estatal de Gainesville, a continuación. Escuela Estatal de Gainesville. La Escuela Estatal de Gainesville es un centro correccional de menores situado en el condado de Cook, Texas. Con una extensión de 160 acres, esta institución de máxima seguridad, creada en 1913, ha sido testigo de un siglo de transformaciones. Más allá de los confines de la vida correccional, la Escuela Estatal de Gainesville ofrece un rayo de esperanza a través de sus programas deportivos. Los Tornados, el equipo de fútbol de la escuela, acogen a delincuentes juveniles de bajo riesgo y les brindan la oportunidad de canalizar su energía hacia algo positivo. En 2012, la Escuela Estatal de Gainesville, el mayor correccional de menores de Texas, albergaba a 270 adolescentes, muchos de ellos de 17 y 18 años. Es un testimonio de la complejidad del sistema de justicia juvenil y ofrece una visión de las vidas de quienes se esfuerzan por rehacer su futuro. Ahora bien, el sistema penitenciario juvenil de Texas lleva mucho tiempo plagado de problemas de violencia de bandas, abusos y negligencia, con pocos indicios de mejora, a pesar de los esfuerzos de legisladores y defensores. En 2019, un disturbio masivo, derivado de las tensiones entre bandas, provocó fugas, agresiones y la detención de más de 2 docenas de adolescentes. Aunque la población de la instalación se ha reducido desde entonces, todavía se enfrenta a problemas como la actividad de las pandillas, la dotación de personal inadecuada y los problemas de mantenimiento. Es una mala cultura. Es una cultura peligrosa, ha declarado Debbie Unruh, el organismo de control independiente encargado de velar por la seguridad de los jóvenes encarcelados. Aunque el Departamento de Justicia Juvenil de Texas atribuye muchos de los problemas del centro a su incapacidad para contratar y retener a personal cualificado, Unruh y los defensores de la justicia juvenil discrepan. Los informes mensuales de la oficina de Unruh pintan un cuadro vívido, desde agresiones a fugas y abuso de sustancias. Siempre hay personal nuevo que no sabe muy bien qué hacer, dijo Unruh. Eso lo hace más peligroso. Si no eres capaz de supervisar a estos chicos, se portan mal y se hacen cosas unos a otros. Eso lo convierte en un entorno muy inseguro. El centro residencial Tryon se ha enfrentado a retos similares, como describe Unruh, que destaca la constante rotación de personal y su impacto en la seguridad y el bienestar de los residentes. Centro Residencial Tryon. En el condado de Fulton, a 1 hora al noroeste de Albany, se encuentra un lugar conocido en su día como Tryon School for Boys. Se hizo famoso por ser el reformatorio donde el joven Mike Tyson aprendió a boxear. Hoy se llama Centro Residencial Tryon, un eufemismo para lo que muchos consideran una colonia penal para niños. Con el paso de los años, Tryon pasó de ser una escuela de formación a un lugar que se asemejaba a una prisión de máxima seguridad. Se levantó la valla y se restringieron los movimientos de los niños. El personal, antes visto como cuidadores, ahora se asemejaba a guardias de prisión. Surgieron historias de uso excesivo de la fuerza y abusos sexuales, y el centro adquirió fama de manicomio. Gladys Carrión, la comisionada que supervisa las prisiones juveniles de Nueva York, encontró Tryon deprimente. Describió el sistema como un completo desastre, que albergaba a niños en lugar de ayudarlos. Un chico apodado Bill escribió una carta desde Tryon, incapaz de soportar más el maltrato mental, al juez, en la que decía: «Estimado juez Turbow, estoy aquí para decirle lo mucho que ha cambiado mi vida desde que estoy en este centro. Pasé de ser el chico más duro de mi población a intentar ser un líder positivo para los chicos negativos de mi presencia. Incluso he intentado mantener la compostura cuando familiares y amigos murieron mientras estaba encarcelado. Lo siento por todos a los que hice daño en el pasado, a mi madre y a mi padre por hacerles pasar por esto, a usted, juez Turbow, por perder su tiempo en tonterías como esta. Le escribo para decirle que he aprendido la lección y le ruego que me dé una oportunidad más de volver a mi comunidad. Puede tomar mi palabra como un hombre joven que no le defraudará». Para ver más vídeos tan interesantes como este,
Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla